Y hacíamos alusión a la crisis que atraviesa el país en 52 minutos, una crisis que tiene dos componentes fundamentales. Por un lado, el político y por el otro, el económico. Y uno visita a Marcelo Ramal, quien es un especialista en economía. Es un economista nada ortodoxo porque, militó muchos años en el Partido Obrero, ahora está haciendo junto con Jorge Altamira un espacio político nuevo dentro del trotskismo, ¿no es cierto, Marcelo? Política obrera, sí. Política obrera. Che, ¿y cómo caracterizás esta crisis que está atravesando el país? Bueno, a ver, la crisis, digamos, tiene un primer componente que es el empobrecimiento masivo de la población. A veces se tocan como datos de esta crisis el nivel de endeudamiento, la insolvencia del Estado, pero el dato fundamental es que una parte importantísima de la población está sumergida en la pobreza, y digo fundamental porque a la hora de discutir salidas a todo este impasse, a estas contradicciones, el único camino que aparece es un agravamiento de esta situación. Fíjate con este aumento de tarifas, ¿no es cierto?, que se anunció, se precisó hace pocos días. De acuerdo al el plan inicial de este gobierno, de segmentación, etcétera, bueno, un 10% de las familias iban a estar afectadas por un aumento. De acuerdo a lo que se informó hace 2 días, los afectados por el aumento pasan a ser 8 millones de familias, con aumentos entre el 50 y el 170%. Vos te das cuenta que en esa cifra estamos hablando de prácticamente las 2/3 partes de los hogares en la Argentina. No, te digo, Marcelo, que hay algo que quizás en Capital nunca se tiene en cuenta. En el interior del país pagamos 10 veces más los servicios que lo que paga sí, yo Capital, sé. ¿no es cierto? Por supuesto que es así, pero naturalmente esto va a agravar la situación también en el interior del país, con más motivos todavía. Pero cuando vos hablas de que las 2/3 partes de la familia van a ser afectadas por el aumento de tarifas, lo que estás diciendo es que la clase trabajadora en su enorme mayoría va a pagar el aumento de tarifas. Acá no hay nada que se parezca a algo como que los privilegiados van a pagar el aumento para que los demás no paguen. Ahora, no hay nada de eso. ¿Qué dicen desde el gobierno? Y hay una coincidencia grande en cuanto a que es fundamental para darle respuesta a esas necesidades, a esa pobreza, a esos grandes bolsones de insatisfacción que tiene la población. Es fundamental que se acomoden los números macros también, que nosotros como país tengamos para un crecimiento sostenido, acomodar los números macros, entre ellos, bueno, el tema de inflación, el tema de dejar de emitir, el tema de consolidar una estructura económica que te permita aumentar la producción, etcétera. Mira, todo ese discurso es una impostura, por una razón muy sencilla. Los números macro solo podrían acomodarse desconociendo la carga inmensa de la deuda pública en pesos, en dólares, de todo un edificio especulativo que se ha armado a lo largo de años, a lo largo de varios gobiernos, que es lo que caracteriza realmente la insolvencia del Estado. Vos fíjate lo siguiente, ese problema de los números macro no lo van a resolver ahora limitando una paritaria o metiendo la mano en alguna empresa estatal, en los gastos corrientes. El problema no son los gastos corrientes, sino el peso de la deuda y el peso de sostener una deuda que en los hechos está virtualmente defaulteada. Pensá lo siguiente, se habla de emitir la emisión de moneda, pero no se dice que el gobierno acaba de emitir 1 billón de pesos para comprar títulos de la deuda pública en pesos que se estaban cayendo, no para pagarle a los docentes de Santa Fe, no.
Ese billón de Ahora, pesos es para rescatar una deuda que está caída y que para rescatarla y para rescatar, por lo tanto, a los que tienen esa deuda, se está destruyendo la moneda y todo el famoso equilibrio macroeconómico. ahora, Marcelo, es decir, que estamos hablando de un equilibrio macroeconómico que se quiere construir a costa de los comedores, de los docentes, de las enfermeras, y no a costa de los acreedores de la deuda pública. está claro eso. Ahora, ¿por qué desde sectores del trotskismo en general no acompañó el proceso de desendeudamiento que tuvo la Argentina, por ejemplo, durante los años de Kirchner? Bueno, es muy interesante la pregunta, porque ese desendeudamiento fue fundamentalmente una transferencia de deuda de acreedores externos al Banco Central, al ANSES, muy importante, es decir, el ANSES se quedó con una parte muy grande de la deuda, ¿no es cierto?, que antes era, digamos, con acreedores privados. De todos Pero modos, eso se hizo cuando se incorporó un montón de población que no había hecho los aportes. No, vos te referís a la moratoria. No me refiero a eso. Lo que te quiero decir es que se empapeló al ANSES de títulos públicos durante todo ese periodo. Y lo mismo ocurrió con el Banco Central. Así todo, la deuda externa de diciembre del 2001 es casi igual a la deuda externa de diciembre del 2015. Casi 200 mil millones de dólares. Es decir, que el desendeudamiento tampoco fue tan así. Es decir, cuando el kirchnerismo hace la renegociación de la deuda, el canje del 2005, después el canje del 2010, con todos los premios que les va dando a los acreedores, los cupones atados al PBI y demás, termina reconstruyendo un esquema de deuda que prácticamente iguala a la que el propio gobierno había recibido. Te permite condiciones políticas diferentes, por ejemplo, evitar que cada 3 meses te venga el Fondo Monetario a virarte los números como está pasando ahora. Sí, pero se dio un ajuste por otra vía. Por la vía de, por ejemplo, desquiciar los ingresos jubilatorios, nivelarlos hacia abajo, porque claro, si vos tenés al ANSES hipotecado con títulos públicos, por algún lado, ¿no es cierto?, todo eso tiene que drenar. Acá tenemos una crisis que es resultado, indudablemente, del fracaso de la organización social capitalista en la Argentina. El peso de la deuda es el peso del capital, que en el caso de la Argentina, el capital, digamos, nacional, tiene más de la mitad de la famosa deuda externa, ¿no es cierto?, los capitalistas locales. Entonces, hoy asistimos, ¿no es cierto?, a esta crisis de características graves, terminales, y con este agravante de que en una población hiperajustada se quiere salir adelante ahora con un recontraajuste como el que se está discutiendo en estas horas. Entonces es un momento donde la clase obrera en sus organizaciones, en sus lugares de trabajo, tiene que discutir este escenario y desde nuestro punto de vista, por lo menos lo que Política Obrera impulsa, deberíamos luchar por organizar un congreso de organizaciones obreras, de sindicatos, trabajadores desocupados, es decir, aquellos que no están en un planteo de colaborar con el gobierno como han hecho con todos los gobiernos, ¿no es cierto? Me refiero a la burocracia sindical, no, aquellos que están en una posición de lucha y discutir un plan de acción, indudablemente, para defender el salario, defender el derecho al trabajo, todo lo cual hoy está seriamente amenazado. Sí. No me quiero ir sin hacerte esta pregunta, que me parece interesante, por este fenómeno que se vive, no solo en Argentina, sino en parte en el mundo. ¿Qué pasó que
las juventudes, muchos sectores de las juventudes, que en Argentina bregaban por la izquierda, el kirchnerismo, hoy muchos se encolumnan en las filas libertarias. Son antiizquierda, tienen una posición muy conservadora en términos morales. ¿Qué fenómeno advierten ustedes? Mira, yo te diría en este punto dos cosas. Primero, digamos, en el mundo, y esto tiene que ver con una crisis muy aguda, cuya manifestación más importante es una guerra que se está desenvolviendo ya como guerra mundial. Eso, digamos, sin entrar en mayores detalles, digamos, retrata el escenario político mundial, que es un escenario de una gran volatilidad, de cambios bruscos y de giros que de pronto van de derecha a izquierda y viceversa, y lo vemos, por ejemplo, en las elecciones continentales, ¿no es cierto?, en lo que está ocurriendo en este lugar. Luego, a la hora de juzgar el problema de la derecha, tal vez tengamos que ser críticos con la izquierda, porque si ocurre lo que vos decís, la izquierda debe interpelarse. ¿En qué sentido? Una parte muy importante de la izquierda... Atención, espérate, una primicia. Un dirigente del trotskismo está haciendo una autocrítica sobre sí, la izquierda. No lo vivo como autocrítica, sino, digamos, como un examen político que además tiene que ver con la delimitación política que nuestra corriente, ¿no es cierto?, como tendencia del Partido Obrero llevó adelante. Una parte muy importante de la izquierda ha perdido una perspectiva de poder político. Es decir, la izquierda históricamente ha luchado por otro desarrollo político, por llevar a los trabajadores al poder político. Cuando vemos a la izquierda mundial y también a expresiones, digamos, de extrema izquierda, hay una gran vocación por jugar como complemento parlamentario del régimen existente, acompañar acríticamente al mal llamado progresismo. Entonces, ¿qué ocurre? Frente a esa falta de perspectiva estratégica, de pronto aparece una derecha que sí formula un planteo de poder político, aunque sea extremadamente reaccionario, ¿no es cierto? Es decir, dice, sí, es verdad, acá hay una crisis tan aguda como la que la izquierda señaló, pero nosotros lo vamos a resolver liquidando todos los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Y aparece, digamos, un discurso de ese tipo que de pronto es atractivo. Sí, bueno, no lo presentan así, claro. Por supuesto, pero aparece como una alternativa política. La izquierda tiene que luchar por presentarse como real alternativa política, explicitar su objetivo. ¿No crees que es muy difícil? Y tenemos un minuto. ¿No crees que es muy difícil presentar una opción a la población? Bueno, hay que luchar por los derechos, qué sé yo. No toda instancia electoral es suficiente. Entonces vos decís, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para todo esto? O sea, ¿hasta dónde? Porque sí, tampoco la lucha armada me parece que se puede llegar al poder por otros caminos, ¿no? El problema no es los medios, sino los objetivos, porque la cuestión electoral es un instrumento, es decir, una fuerza política debe hacer conocer sus propósitos, y las elecciones, para un socialista, históricamente ha sido un terreno de tribuna política, ¿no es cierto?, para exponer sus posiciones. Nosotros, por ejemplo, Política Obrera ahora ha logrado desenvolverse como partido nacional, vamos a dar una batalla electoral y demás. El problema es para qué querés esos medios, es decir, qué objetivos querés desenvolver. Nosotros queremos llevar adelante una convicción de carácter socialista. ¿Qué quiere decir esto? Que esta crisis, que no solo Argentina, sino que indudablemente tiene un carácter mundial, vuelve a colocar a la escala de todas las relaciones sociales, insisto, ¿no es cierto?, en el mundo,
el problema de qué clase social puede sacar al mundo de la catástrofe de la guerra, la pandemia, la descomposición social, el narcotráfico, es decir, el derrumbe de una sociedad medido cabalmente. Entonces, y esta otra chicana que te hago. Ahí te agrego, ahí te quiero decir lo siguiente. La revolución socialista, a diferencia de otras revoluciones de la historia, la revolución republicana, democrática y demás, tiene planteado un desafío que es titánico, que consiste en lo siguiente. Sería la primera vez que los oprimidos, es decir, los que no tienen nada y no tienen los recursos materiales, culturales para poder desenvolverse, sería la primera vez que una clase oprimida asume el poder político. Es una tarea titánica y por eso ha enfrentado todas las dificultades que hemos visto. Pero aún así, bueno, reivindicamos esas revoluciones impresionantes que en la historia le dieron, aún con dificultades y con deformaciones, a los oprimidos esa oportunidad política, y esa es la perspectiva que seguimos defendiendo como estrategia y como programa. Muchas gracias, Marcelo. No, por favor. La chicana era que en Rosario 30 años de socialismo nos gobernó. No, claro. En Santa Fe lo gobernó 12 años de socialismo. No me refiero al socialismo amarillo, al socialismo del régimen. Me refiero al socialismo revolucionario, al que lucha para que los trabajadores gobiernen. Al Colorado. Los ojeros y demás. Gracias, No, por favor.